Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien publicó al mundo de un supuesto cese al fuego. Este 23 de junio del 2025, Donald Trump declaró en su red social Trump Social y en rueda de prensa al mundo que Israel e Irán habían acordado un alto al fuego total, presentándolo como un momento clave para evitar una escalada mayor. Sin embargo, ese tal cese al fuego no es tal como fue publicado, como fue comunicado al mundo. Entre otras cosas, manifestó o afirmó que el acuerdo estaba en pie y llamó a las partes a cesar las hostilidades, destacando que Israel traiga de vuelta a sus pilotos inmediatamente. O sea, que Donald Trump, entre otras cosas, como que daba una orden a Israel que cesara en sus ataques a Irán. Hay que recordar primero que Irán ha dicho, ha expresado, así, que no se sienta en la mesa de la negociación hasta tanto Israel no cese de lanzar bombas, misiles a Irán, que no va a dialogar bajo fuego. Poco después de estas declaraciones de Donald Trump en su red social, Irán emitió un comunicado en el que rechazaba condiciones que los obligaran a detener acciones mientras bajo ataque de Israel. Ha sido expreso, ha sido enfático Irán en decir que no va a negociar bajo esas condiciones de presión, no va a negociar bajo fuego. Así que entonces, esas palabras de Donald Trump quedaron en el aire. Horas después del anuncio, ambos bandos se lanzaban bombas. Ataques iban y ataques venían. Tanto así, pues, que el conflicto no ha cesado. El conflicto no ha parado. Hasta hace poco, Israel lanzaba bombas a Irán. También Irán lanzaba bombas a Irán. Como respuesta lógica, digo yo. Trump acusó a Israel de realizar las mayores cargas de bombas que había visto, instalándolos y lanzándolos a Irán. Israel respondió que Irán había lanzado misiles tras el alto al fuego y anunció represalias. Pero ¿cuál alto al fuego? Si Irán no ha llegado a ningún acuerdo. Irán no se ha sentado en la mesa de negociación. Entonces, ¿cuál alto al fuego? O esto es mera política. Recordemos, pudimos ver que las expresiones de Donald Trump y de su vicepresidente DJ Vance daban a entender, fue lo que yo pude apreciar, y daban a entender de que ese alto al fuego se debía al ataque que Estados Unidos había realizado a aquellos centros, aquellos 3 centros militares de Irán. O sea, que se debía a sus ataques, a su proceder, que eran ellos los protagonistas, vamos a decirlo así de esa manera, de ese cese al fuego, lo cual era y es totalmente falso. Porque Irán negó haber disparado misiles después de ese comunicado de Donald Trump, acusando a Israel de agresión continua y constante y permanente. Desde el 13 de junio, recordemos, el conflicto ha escalado con ataques mutuos de gran envergadura. Israel lanzó la operación Ricin León, bombardeando instalaciones nucleares en Irán, áreas urbanas y militares, causando centenares de víctimas allá en Irán. Irán ha respondido con más de 150 misiles y más de 100 drones, atacando ciudades como Tel Aviv, Haifa y Bersabé. Al menos 224 heridos murieron inicialmente, cuando empezó el conflicto, y decenas de civiles israelíes también sufrieron bajas y víctimas. Trump habría anunciado el alto al fuego antes de lograr un acuerdo formal, porque como ligamos la política, la guerra, los conflictos, porque Irán no ha llegado, no ha celebrado ningún acuerdo. Esas opiniones, esa comunicación fue unilateral de Donald Trump, porque tampoco Israel tampoco ha manifestado de manera expresa que haya llegado a un acuerdo. Pero como Donald Trump, como dicen allá en Estados Unidos, se cree el rey, el que todo lo puede, que todo lo sabe y que todos le van a obedecer, entonces por esa razón se anticipa, quizás había hablado algo por allí, por allá, se anticipa y hace este anuncio de manera, yo pienso, que bastante irresponsable. Israel cuestionó el anuncio de Trump, afirmando que Irán rompió la tregua primero y se comprometió a continuar con los ataques selectivos. Irán y aliados europeos rechazan negociar mientras siga el bombardeo, dice. Se exige detener la agresión primeramente que nada, antes de retomar las conversaciones. Naciones como Rusia, Turquía y China pidieron contención, pero sus llamados fueron ignorados. No se les presta atención. En un resumen podemos decir que Trump declaró un alto al fuego entre Israel e Irán,
Irán nunca confirmó ningún acuerdo. Israel bombardeó tras el anuncio. Irán lanzó misiles, ambos se acusaron mutuamente. El curso ofensivo mutuo continúa. Posiblemente un mensaje político, un mensaje transitorio de Trump. Yo pienso que el mensaje es más político y más psicológico. Más político y más psicológico que real, que verdadero. Tenemos que decirlo de esa manera. Contrario a ello, entonces las acciones que tomó Estados Unidos, a pesar de que se habla, existe un alto al fuego, Estados Unidos continúa desplegando arsenal bélico. El portaaviones US Gerald Ford, la nave más avanzada de la Armada de los Estados Unidos, zarpó de Norfolk, Virginia, el martes 24 de junio de 2025, como parte de un despliegue ya programado en la región europea. Entonces, continúan las acciones militares en defensa y posiblemente también en respuesta para atacar en caso de que sea necesario. No obstante, esta salida coincide con un momento de máxima tensión. Esta puesta de este portaaviones, aviones estadounidenses que han bombardeado 3 instalaciones nucleares iraníes el domingo, en apoyo encubierto, según analistas, a los objetivos militares de Israel, han generado retaliaciones con misiles desde Irán hacia bases de Estados Unidos en el día de ayer. Portaaviones US Gerald Ford, la nave que zarpó de Norfolk, siliconada con tecnología de vanguardia, cuenta con catapultas electromagnéticas que sustituyen a las tradicionales de vapor, permitiendo más salidas aéreas diarias, mayor eficacia y una tripulación reducida respecto a los portaaviones antiguos. A bordo viajan cerca de 4.500 marineros, junto a destructores de misiles guiados y escuadrones de combate, una capacidad aérea y naval esencial en un entorno de crisis. Entonces no compagina, es lo que quiero decir, que no compagina el discurso de Trump de alto al fuego, de cese al fuego, y luego entonces saca a flotas, armamento, al conflicto, lo pone a la disposición, a una defensa y a un ataque futuro. Con el Carl Vinson ya en el Golfo Pérsico y el US Nimitz reubicado desde el mar de China Meridional, el Ford será el tercer grupo de ataque de portaaviones en la región. Una señal clara de presencia militar masiva y una señal clara de que no existe el tal alto al fuego. Se mantienen más de una decena de destructores aliados desde Bahrein y aviones cisternas AR, además de 40.000 tropas en bases del CENTCOM, Qatar, Kuwait, Bahrein, todo integrado en una estrategia de disuasión tripartita para proteger a Israel y proyectar capacidades ofensivas en caso de escalada del conflicto. Contar con 3 grupos de ataque ofrece a la Casa Blanca de Estados Unidos opciones rápidas y letales, sin necesidad de aprobación desde Washington, lo que refuerza la presencia militar con estos portaaviones ya en sitios estratégicos. Apoyo diplomático implícito, además de militar, es una declaración política que protege la negociación regional y defiende a Israel frente a ataques. Pero como todo, existen riesgos. Sobreextensión naval. Analistas advierten que estas operaciones continuadas presionan la disponibilidad de unidades para otras áreas críticas, por ejemplo en el Pacífico, y aumentan vulnerabilidades ante misiles antibuques avanzados. Los iraníes han sido fieles a su retórica. El ayatollah ya advirtió que cualquier ataque directo a Irán o a sus aliados desencadenaría represalias irreparables, incluyendo ataques cibernéticos disruptivos en el estrecho de Hormuz o contra buques comerciales. El peligro que se tiene a nivel mundial es que se bloquee o que se cierre el estrecho de Hormuz por su magnitud, dado que por allí pasa la mayor cantidad de petróleo y de otros productos, y además de gas. Una escalada a gran escala con 3 portaaviones listos y activos, Estados Unidos puede verse atrapado en una guerra regional sin salida fácil, algo que crea inquietud en Europa, Rusia y China, que han pedido contención. El despliegue de este portaaviones US Gerald Ford responde a una escalada sin precedentes. Esto pasó hoy. Acciones ofensivas israelíes, represalias iraníes y una respuesta militar estadounidense diseñada para contener la situación, garantizar protección a aliados y mantener abierto el abanico de opciones. Al mismo tiempo, refleja una apuesta arriesgada que podría agravar la crisis con implicaciones globales graves, especialmente si Irán decide atacar puntos estadounidenses o aliados de manera directa. Recuerden que ayer Irán atacó una base militar de Estados Unidos en Qatar. Hasta ese punto, este conflicto. Por otra parte, el debilitamiento total del canal diplomático europeo se ha puesto en riesgo. Viena y Roma eran hasta hace semanas las sedes neutrales elegidas por diplomáticos de Estados Unidos, Irán, la Unión Europea y la ONU para intentar reactivar acuerdos de paz y acuerdos sobre
áreas nucleares. El despliegue del FOR, junto con los ataques estadounidenses a instalaciones militares en Irán, envía una señal clara. Ya vemos que Estados Unidos ya no cree en la diplomacia, que la diplomacia pueda frenar el programa nuclear iraní. Los iraníes, si están o no enriqueciendo uranio para crear armas, posiblemente no van a parar. Por lo menos no a través del diálogo. Para Teherán, y eso lo sabe Estados Unidos, para Teherán, este despliegue confirma la traición de Washington al diálogo multilateral. Irán declaró este 21 de junio, que no volverá a sentarse a negociar mientras Israel siga bombardeando. Esto ya es prácticamente, para Irán, este ya es un lema. Un lema, no se va a sentar a negociar bajo fuego. No nos vamos a sentar si Israel no deja de atacarnos, dice Irán. Por su parte, Italia, Francia y Alemania habían intentado mantener viva la opción diplomática, presionando a Estados Unidos para evitar una escalada innecesaria. Sin embargo, el movimiento de esta nave del Ford y la retórica de Trump restan credibilidad a estos aliados. Ya no hay confianza. ¿Cómo negociar si Estados Unidos despliega un super portaaviones mientras habla de alto al fuego? Eso es a lo que yo me refería hace rato. ¿Cómo estoy hablando de un alto al fuego y por otro lado estoy sacando portaaviones, ponerlos listos en sitios estratégicos para disparar? Están lanzando bombas y están lanzando misiles. Esa doble narrativa, paz por Twitter y despliegue militar en el Mediterráneo, erosiona la confianza en las mesas multilaterales. Tira bombas, lanzan misiles y un mensaje por la red social, X, hablando de paz y hablando de tregua y hablando de cese al fuego, pero disparando. Esa doble narrativa crea desconfianza. Un llamado a la paz por Twitter, pero despliega armas militares en el Mediterráneo, erosionando la confianza de las mesas multilaterales. Lo que ha traído pues un reforzamiento del ala dura iraní. Dentro de Irán, los sectores moderados que apostaban por retomar las negociaciones ahora pierden fuerza frente a los radicales. Y seguir reforzando su área militar estratégicamente con fines bélicos, pues lo que da una señal es de conflicto, lo que da una señal es de que la guerra continúa. Este despliegue del FOR valida el discurso del cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica. Occidente nunca quiso negociar, solo ganar tiempo para atacarnos, dice el cuerpo de la Guardia Nacional Islámica. Occidente nunca quiso negociar, oigan esta palabra, solo quiso ganar tiempo para atacarnos. Esto podría acelerar planes alternos de Irán, incluyendo reactivación acelerada del enriquecimiento de uranio al 90%, reanudación de pruebas de misiles balísticos de medio alcance. Y podría verse también, por otro lado, un aislamiento diplomático progresivo de Estados Unidos. Aunque la acción busca mostrar fuerza y proteger a Israel, muchos países, incluidos China, Rusia, Turquía y Qatar, han criticado de manera abierta la postura agresiva de Washington hacia Irán. Esa imagen internacional de Estados Unidos como mediador justo queda seriamente dañada. En primer lugar, haber atacado a Irán en esos tres instalaciones militares iraníes. Primera vez que vemos en el mundo, por lo menos yo es primera vez que lo veo, que el mediador está atacando. Por lógica general, siempre hemos visto que cuando se trae a un tercero a un litigio, en el caso de nosotros que somos abogados y que entendemos esta parte y que nos gusta la conciliación, cuando traemos un tercero para que intervenga en un litigio, ese tercero es imparcial. Ese tercero va a mediar entre las dos partes que están en conflicto. Y al ser un tercero que no tiene parte en el conflicto, entonces él no va a estar parcializado ni para uno ni para el otro. Entonces, ¿cómo queda Estados Unidos, en este caso que se dice ser mediador, y pretende ser mediador? Entonces no está el mediador y pierde esa confianza como mediador. Porque el mediador no debe tener interés en el asunto que es objeto del litigio. El mediador debe mantenerse aparte. Y menos hacer lo que hace Estados Unidos, atacar a una de las partes involucradas en el asunto principal. Esto es reprochable
Y al ser reprochable, pues pierde credibilidad ante la diplomacia y ante la comunidad internacional. La imagen esa de Estados Unidos como mediador queda seriamente dañada o ha quedado seriamente dañada, lo que podría traer como consecuencia aislar a Estados Unidos en futuras resoluciones del Consejo de Seguridad. Fortalecer alianzas alternativas, por ejemplo, Irán, Rusia, China, en esquemas como la Organización de Cooperación de Shanghái. El escenario entonces se plantea como un congelamiento total de las conversaciones. Irán se niega a negociar bajo presión militar. Como consecuencia, aumento de tensión y potencial guerra regional. El otro escenario forzado bajo amenaza. Estados Unidos usa la presencia militar para forzar un acuerdo de desarme parcial. Como consecuencia, riesgo de acuerdo débil e inestable. Una escalada hacia un conflicto abierto. Irán responde atacando a aliados o intereses de Estados Unidos. Dase cuenta ustedes, ayer Irán atacó a bases militares de Estados Unidos en Qatar. Sin embargo, Irán y Qatar han sido amigos, pero amigos así como invisibles, amigos por debajo de la mesa. Han mantenido buenas relaciones, siempre por debajo de la mesa. De pronto no les conviene que esa amistad entre ellos sea visible, sea pública. Pero eso se sabe, el mundo lo sabe, Estados Unidos lo sabe. Ahora, Estados Unidos, ante esta situación, Donald Trump llamó al emir de Qatar para que mediara ante Irán. Luego de eso llamadas, luego de esas entrevistas, sale Donald Trump dando ese anuncio de un cese al fuego entre Israel e Irán. Luego de eso, y notamos que le da las gracias al emir de Qatar por su intervención ante Irán. Ahora, Irán dice que ellos no han llegado a ningún acuerdo. Este es el punto más importante, por eso hacemos tanta referencia, porque nos llama poderosamente la atención. Nos llama poderosamente la atención de la posición adoptada por Donald Trump. Una posición desesperada, por querer dar a entender al mundo de que es el líder, que es un líder fuerte, y que con ese ataque que le hizo a Irán atacando esas 3 instalaciones militares allá en Irán, que con esos ataques él logró la paz. Logró la paz. Ya. Eso fue suficiente. Ya hay cese al fuego. Pero la realidad es otra. Irán se niega a negociar con Estados Unidos y busca mediadores alternos. Ya, es que Estados Unidos, ya, de la manera como se ha involucrado, en este caso, Estados Unidos no puede ser un mediador. Me van a disculpar mi posición, pero Estados Unidos ya no puede ser un mediador. Acá hay que buscar un mediador imparcial, un mediador que no tenga interés en el asunto. Bueno, la amistad manifiesta también es una causal para que no sea mediador. Si Estados Unidos está íntimamente involucrado con Israel, por ser íntimos amigos, vamos a decirlo así en esos términos, tampoco puede ser mediador, porque siempre la balanza entonces se va a ir para un lado o se va a ir para el otro, porque siempre se va a inclinar hacia sus amigos, que es, en este caso, Israel. Quiero aclarar muy bien que tampoco estamos de acuerdo con el conflicto. Yo no estoy de acuerdo con el conflicto. También hacemos un llamado a la paz. Siempre lo he dicho, que nuestros líderes busquen la paz en el mundo. En plena tensión con Irán, tiene un efecto devastador. Este movimiento de arsenal militar tiene un efecto devastador sobre las negociaciones nucleares en Viena y Roma. Le quita legitimidad a cualquier intento de diálogo. Empodera a los sectores más beligerantes de Irán. Desacredita a los mediadores europeos y deja a la región al borde de un conflicto mayor. Y lejos de fortalecer la paz, este movimiento militar puede ser el clavo final en el ataúd del acuerdo nuclear. Se tiene entonces también el evento de la cumbre de la OTAN que se celebrará este 24 y 25 de junio del 2025 en La Haya, Países Bajos, en el World Forum. Participarán los jefes de Estados y el gobierno de los 32 países miembros de la OTAN, además de ministros de defensa y exteriores de alto nivel. También estarán presentes en esta cumbre de la OTAN figuras clave de la Unión Europea como Ursula von der Leyen y Antonio Costa, así como líderes invitados de países como Australia, Japón, Corea del Sur y el presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se espera que asista y participe activamente en las comisiones principales. Porque el tema principal no se va a dialogar, o en principio no es con respecto al conflicto de Israel e Irán. Pero sin duda alguna que el tema se tiene que tocar. Si no abiertamente en la cumbre, por lo menos sí se tocará en los pasillos de la sede de la cumbre. Estados Unidos presiona para que los aliados se comprometan a destinar al menos un 5% del PIB al gasto militar, con una meta mínima ya establecida en las reuniones previas. En plena guerra o en pleno conflicto contra Rusia, la OTAN reforzará su compromiso de asistencia a Kiev, manteniendo el respaldo económico y militar. Aumentarán las capacidades defensivas comunes, almacenamiento de armamento y preparación ante posibles contingencias. Incertidumbre del factor Trump. Su postura ante el gasto militar y su influencia en la alianza generan expectativas sobre posibles tensiones durante la cumbre. Esta será la primera cumbre liderada por Mark Rutte como secretario general de la OTAN. Se espera una seguridad sin precedentes para 25 líderes mundiales, aproximadamente 6.000 delegados y unos 8.500 personas en total estarán presentes. Esta cumbre se llevará a cabo el 24 y 25 de junio del 2025 en World Forum, La Haya, Países Bajos. Se espera la asistencia de 32 países de la OTAN, Unión Europea, socios aliados destacados. Los temas principales serán los gastos de defensa, apoyo a Ucrania, amenaza rusa y el rol de Trump en los Estados Unidos. Pero continuando con este conflicto de Estados Unidos, Israel, Irán, el elefante en la sala de la cumbre de la OTAN. Aunque Irán, por su parte, Irán no es parte de la OTAN. El conflicto actual es tan explosivo e impredecible que inevitablemente se convertirá en el tema no oficial más urgente de la cumbre. Por eso yo decía, a pesar de que el punto a tratar no refiere o no está estrictamente ventilado con respecto al conflicto Israel-Irán, sin embargo, de alguna manera, dada la naturaleza, indiscutiblemente debe ser abordado. Debe ser abordado y va a ser abordado. Estados Unidos participó en los bombardeos recientes contra instalaciones nucleares iraníes. Israel, aunque no es miembro de la OTAN, es un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente y depende de su apoyo estratégico. Irán, por su parte, ha prometido represalias no solo contra Israel, sino contra bases estadounidenses y sus aliados regionales. Por tanto, aunque el tema principal declarado de la cumbre es el fortalecimiento de la defensa colectiva ante Rusia, el conflicto con Irán ha desplazado la atención global hacia Medio Oriente y será debatido, indudablemente, en los pasillos de la cumbre, reuniones bilaterales y comisiones privadas. ¿Qué postura podría tomar la OTAN? No declarará oficialmente un conflicto conjunto contra Irán. No. La alianza está estructurada para defensa colectiva solo cuando uno de sus miembros es atacado directamente, según lo prevé el artículo 5. Sin embargo, Estados Unidos podría invocar consultas de emergencia bajo el artículo 4, argumentando amenazas directas a sus tropas en bases en Qatar, Irak y Siria. Pero lo que sí sucederá es que se reforzará el apoyo político de Estados Unidos por parte de algunos aliados clave como el Reino Unido, Polonia, países bálticos. Se debatirá el nivel de apoyo indirecto que la OTAN debe otorgar a Israel, por ejemplo, inteligencia compartida, escudos antimisiles regionales. Y por supuesto habrá presión interna de países como Francia, Alemania, España o Turquía para que no se arrastre a la alianza a un conflicto fuera de su ámbito territorial. Los temas concretos en los que el conflicto estará presente: discusiones sobre seguridad energética y el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, por su importancia económica, por su ubicación estratégica, Irán ha amenazado con cerrar esta vía marítima, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Varios países europeos presionarán por una respuesta naval coordinada, algo que se planteará como misiones de protección de la libre navegación, no como intervención militar directa. De la presencia militar en Medio Oriente, el despliegue de portaaviones Gerald Ford genera interrogantes. La pregunta es si debe la OTAN reforzar ese despliegue. ¿Qué pasa si Irán ataca una base de Estados Unidos en una zona de la OTAN? ¿Quién pagará el costo político y logístico? Irán y sus aliados han intensificado los ataques cibernéticos contra infraestructuras occidentales. Varios países miembros han detectado operaciones iraníes contra bancos, hospitales y redes de transporte. Se propondrá una resolución conjunta para reforzar la ciberdefensa
ciberdefensa colectiva ante actores como Irán, no solo Rusia. La cumbre de la OTAN, entonces, este junio 25, este junio del 2025, 24 y 25, no fue diseñada para abordar el conflicto con Irán, pero la realidad geopolítica se impondrá sobre la agenda oficial. Si bien no se tomarán decisiones militares conjuntas inmediatas, el despliegue naval de Estados Unidos, las amenazas iraníes y la posición incómoda de Israel colocan a la alianza ante una encrucijada histórica. ¿Debe expandir su alcance más allá de Europa y Rusia? ¿O la OTAN? Pregunta. ¿Debe la OTAN expandir su alcance más allá de Europa y Rusia? ¿Puede mantenerse la OTAN neutral ante un aliado como Israel? ¿Está preparada la OTAN para un conflicto no convencional de drones, misiles y ataques híbridos? Todo indica que esta cumbre no marcará el inicio de un conflicto, pero sí definirá el tono con el que la OTAN enfrentará el caos del nuevo orden mundial. El cese debía aplicarse en 2 fases de implementación a lo largo de 24 horas, con el objetivo de detener un conflicto que ya sumaba 12 días de ataques aéreos. Inclusive le puso hasta nombre. Donald Trump le puso que la guerra de los 12 días. Poco después de ese anuncio, el gobierno israelí aceptó formalmente la propuesta estadounidense. Israel aceptó supuestamente, pero siguió atacando. Aceptó la tregua, pero siguió atacando a Irán. Y por otra parte declararon haber cumplido todos los objetivos de su ofensiva, entre ellos la eliminación de amenazas nucleares y balísticas de Irán. Ya habían cumplido todos sus objetivos y por eso entonces el cese del conflicto. Sin embargo, minutos más tarde de ese comunicado, el ministro de la Defensa israelí, Israel Katz, denunció la caída de misiles iraníes y ordenó una respuesta inmediata, bombardeando instalaciones en el norte de Irán, con saldo preliminar de al menos 9 fallecidos. O sea, que la tregua no fue tal. O sea, que la tregua y el cese al fuego no fue tal, como lo anunció Donald Trump. Pero en este caso, Irán niega haber participado en un acuerdo. Y más bien, contrario a ello, Irán también proclama victoria. El Consejo de Seguridad Nacional de Irán negó haber lanzado misiles tras el anuncio de la supuesta tregua anunciada por Donald Trump. En su lugar, declararon que fue Israel quien rompió el alto el fuego y que la presión militar iraní había obligado a su enemigo a cesar unilateralmente su agresión. ¿Date cuenta ustedes entonces este mensaje? Que más bien después Irán dice que fue Israel el que unilateralmente cesó, supuestamente cesó, porque tampoco puedo decir que cesó, pero eso lo dice Irán, que fue Israel el que cesó en su hostigamiento debido a los ataques que ha realizado Irán contra Israel. Se vio obligado, dice Irán. Israel se vio obligada a cesar en su agresión por los ataques que le hemos realizado. Y aseguraron que la situación representa una victoria nacional para Irán, aunque se mantienen en alerta máxima con capacidad de represalia inmediata. Luego Trump entra en escena y critica a Israel. Luego Trump entra en escena y critica a Israel. Luego de ese anuncio fallido, que Irán dijo que era un anuncio falso, ese anuncio fallido que luego Irán dijo que era un anuncio falso, entonces entra en escena nuevamente Donald Trump. Y en un giro sin precedentes, Donald Trump reprendió públicamente a Israel en su plataforma Trump Social, escribiendo: Israel, no lancen esas bombas. Si lo hacen es una violación grave. Traigan a sus pilotos a casa. Ahora, le dio una orden. Luego, Trump le da una orden a Israel: que regresen sus pilotos a casa, que cesen las hostilidades. Pero Israel no hace caso tampoco a Estados Unidos. Con ese mensaje, supuestamente, Trump rompe con el respaldo incondicional que históricamente ha caracterizado la relación Washington-Tel Aviv e intenta reforzar la legitimidad de su anuncio del alto al fuego, mostrando que Estados Unidos no aprueba más agresiones, ni siquiera de sus aliados. Pero hoy aparece desplegando portaaviones en resguardo y seguridad de Israel. Hoy amanece Estados Unidos desplegando un portaavión en defensa de Israel. Como se sabe, pues, luego del ataque de Estados Unidos a instalaciones de Irán, Irán lanzó misiles contra la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar, uno de los centros neurálgicos del CENTCOM en la región. Estados Unidos informó que la base había sido evacuada previamente. De allí que no hubo víctimas, lo que muchos interpretan como una advertencia iraní sin intención real de escalar más allá de la realidad. Sin embargo, todo esto trae impacto global
en los mercados financieros. La noticia del alto del fuego provocó una baja del petróleo y un repunte de las bolsas globales. Sin embargo, la fragilidad del acuerdo genera alta volatilidad geopolítica y los inversores están atentos a un posible nuevo ciclo de escalada, de aumento. ¿Hay tensión entre aliados? Sí, hay tensión entre aliados. La crítica pública de Trump a Israel es inusual y refleja un intento de diferenciarse. Sin embargo, pone en evidencia la fractura dentro del bloque aliado, especialmente si Israel decide continuar con operaciones unilaterales. Sin embargo, Irán gana terreno narrativo. Irán proyecta la imagen de haber resistido y forzado la tregua. Si llegara a ocurrir verdaderamente esa tregua que hasta el momento no se ha materializado, pudiera ser que esté en camino. Y ojalá que sí. Ojalá que esa tregua, ese cese al fuego llegue. Porque la idea siempre es buscar la paz. La paz. Pero por ahora esa tal tregua y ese cese al fuego no se ha dado. Irán logra una victoria simbólica al haber esa tregua, al presentar la pausa como un retroceso israelí. Pero indiferentemente como sea, indiferentemente lo que pase, la credibilidad de Donald Trump ha quedado en juego. Trump ha quedado mal. Ha quedado mal porque ha hecho un anuncio que no se ha materializado y que muchos han catalogado como mentiras, como falsa información. Ese fracaso de la tregua en las primeras horas tras su anuncio cuestiona la capacidad de Donald Trump de imponer orden internacional, especialmente de cara a la cumbre de la OTAN. Y reflejando que sus aliados no le obedecen, porque Israel no le ha obedecido. A pesar de que Estados Unidos, Donald Trump, pues a veces uno dice Estados Unidos, pero es Donald Trump, le ha dado órdenes muy expresas a Israel de que cese en sus hostilidades, y Israel no ha hecho caso a Estados Unidos, a Donald Trump. El frente interno israelí fragmentado. El líder opositor Yair Lapid pidió también detener el conflicto en Gaza, aprovechando la pausa con Irán para ampliar el discurso de paz interno. Esto evidencia fracturas políticas profundas dentro de Israel, que podrían intensificarse si la presión internacional aumenta. La tregua anunciada por Trump representa una pausa inestable en una guerra de narrativas y misiles. Su rápida fractura refleja la complejidad de imponer la paz entre dos enemigos históricos sin una mediación efectiva ni una verificación mutua. Donald Trump, al criticar a Israel, busca asumir un rol de árbitro internacional. No puede ser árbitro. Donald Trump no puede ser árbitro en este caso, porque tiene intereses. Ha atacado a Irán. No puede ser árbitro, porque no va a ser imparcial. Su credibilidad está amenazando si no logra contener a sus propios aliados, en este caso a Israel. El conflicto podría estar en pausa, pero la batalla política y simbólica apenas comienza. Entonces, no hay una tregua real, operativa, ni verificable entre Israel e Irán. Falsa alarma, digo yo, falsa alarma, falsa comunicación por parte de Trump al mundo. Todo resultó falso. Para que verdaderamente exista una tregua, exista una pausa en la guerra, debe existir un consentimiento mutuo formal entre las partes, condiciones de implementación claras y verificables. Deben haber mecanismos de supervisión y cumplimiento, y sobre todo, un cese real de hostilidades bilaterales. Aquí solamente el que está en tregua se cree fue Donald Trump. Solo Donald Trump ha anunciado públicamente un alto al fuego total y completo. Las demás partes, ninguno aceptó el tal acuerdo. Pero es que Donald Trump no es solo. Israel luego lo aceptó de forma condicional, pero no dejó de disparar, no dejó de lanzar misiles a Irán, tras declarar que ya cumplió su objetivo. Digo Israel, que ya cumplió sus objetivos. Irán no lo ha confirmado oficialmente y más bien niega la existencia de cualquier pacto directo. No hay firmas, no hay verificación y ambas partes siguen intercambiando fuego. Por tanto, no hay tregua real. Israel bombardeó el norte de Irán. Irán respondió. Ambas partes se acusan mutuamente de violar ese supuesto cese. Porque misiles, el ataque está cruzado entre las dos partes. Los misiles, drones y bombardeos continúan, lo que invalida por sí solo la existencia de una tregua efectiva. Donald Trump habló de un acuerdo en 2 fases en 24 horas, pero no hay evidencia de que existiera coordinación diplomática previa entre Teherán y Jerusalén. El anuncio fue hecho unilateralmente, solo por Donald Trump, lo que sugiere que fue una estrategia política y no diplomática. La reacción de Irán fue inmediata. Negó haber negociado nada y lo calificó de propaganda estadounidense, propaganda de Donald Trump, propaganda política. Por tanto, la tregua parece más un intento de Trump por calmar los mercados
y proyectar liderazgo, que es un acuerdo genuino entre enemigos históricos. ¿Qué motivo hay detrás de ese anuncio de tregua? Trump, de cara a la cumbre de la OTAN y bajo presión interna, busca aparecer como un pacificador mundial. Bueno, tanto es así que recordemos que hace poco estaba diciendo públicamente también de que él era merecedor del Premio Nobel de la Paz. Dijo Trump, que él era merecedor, pero que a él no le iban a dar ese Premio Nobel de la Paz, que a él no se lo iban a dar, porque no, bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo? Fue lo que yo vi. Yo lo que vi es que está pidiendo, eso no se pide, los premios no se piden, los premios se ganan. Entonces, tras 11 días de bombardeos, Israel declara victoria también, pero se mantiene listo para atacar si lo considera necesario. Yo no digo que se mantiene listo para atacar, está atacando. Irán, tras resistir y golpear una base de Estados Unidos, se proclama también vencedor moral y forzador de paz, forzador de la paz. Cada parte usa la palabra tregua para su propio beneficio narrativo, pero nadie la respeta en el terreno real. Nadie respeta esa palabra tregua ni esa palabra paz. Entonces, ¿cómo debemos interpretar entonces esa tregua, ese cese al fuego y esa supuesta paz? Paz que no duró nada, no duró ni horas. Lo que existe no es una tregua, o que dicen que pudiera existir una pausa comunicacional fingida, dícese. Ni Israel ni Irán han renunciado al conflicto. Ambos siguen disparándose. No hay mecanismo de verificación ni canales diplomáticos activos. La declaración de alto al fuego solo vino de Donald Trump. Tiene más valor mediático y político que real y operativo. Estamos frente a un cese simbólico, sin estructura, sin respaldo y sin vigencia efectiva. La guerra sigue, aunque sus protagonistas quieran dar la apariencia de que no existe. Estados Unidos coordinó ataques contra las instalaciones nucleares iraníes. Activó despliegues regionales. 3 grupos de portaaviones, Carl Wilson Nimitz y el US-4, que activó hoy. Tiene activados destructores, Aegis, aviones cisternas, bombarderos B-2 desde varias bases. Bases en Qatar, Kuwait, Irak están reforzadas. Declaró un alto al fuego, pero no ha retirado su presencia. Se mantiene activo, se mantiene a la expectativa, lo que es contradictorio al supuesto alto al fuego. Evalúa intervención directa solo si Irán cruza ciertos límites rojos. Por ejemplo, ataque masivo a bases con víctimas. ¿Qué vendrá después? Dices, es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué viene ahora? No hay una victoria clara en realidad. Israel ha dañado gravemente las capacidades iraníes, pero no ha eliminado la amenaza, como lo ha dicho. Irán ha resistido con fuerza, pero no puede sostener un conflicto prolongado contra Estados Unidos e Israel simultáneamente. Le queda complicado. Estados Unidos intenta contener la situación sin verse arrastrado a un conflicto directo, aunque su implicación crece cada día más. Cada día se involucra más en este conflicto. Ahora la verdadera batalla que sigue es psicológica, política y diplomática. Pero si la próxima explosión deja muertos estadounidenses o israelíes de alto perfil, el juego cambiaría. Irán ha lanzado nuevos ataques sobre Israel tras el anuncio de Trump de un alto al fuego. En la madrugada de este martes 24 de junio del 2025, Irán lanzó 3 oleadas consecutivas de misiles sobre territorio israelí entre las 5 y 6 a.m. hora local, solo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara públicamente un alto al fuego total entre Irán e Israel. Sirenas de alerta sonaron en Tel Aviv. Un proyectil impactó directamente en zonas urbanas de Israel. Desde Washington, el presidente Trump anunció en la tarde del lunes que Israel e Irán habían acordado un alto al fuego. Este anuncio fue recibido con escepticismo inmediato, ya que ninguna de las partes había confirmado de forma oficial el acuerdo. Los iraníes no hay acuerdo. Ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi desmintió tajantemente la existencia de un acuerdo formal de alto al fuego. Por el momento, dijo, no hay acuerdo sobre un alto al fuego ni sobre cese de operaciones. Sin embargo, dejó abierta una posibilidad condicional. Si Israel cesa su agresión ilegal antes de las 4 de la madrugada, hora local, Irán no tendría intención de continuar con su respuesta, dijo el ministro. El ministro Araghchi publicó su mensaje pasado las 4 de la mañana, cuando ya había ocurrido ataques israelíes contra objetivos de Teherán, según reportes de medios iraníes.
Entonces, ¿cuál es el contexto militar? El contexto militar es que el conflicto continúa. El anuncio del alto al fuego por parte de Donald Trump se revela como unilateral, solo de él, sin respaldo operativo ni sin ninguna verificación. La continuidad de las hostilidades lo deja políticamente expuesto, especialmente previo a la cumbre de la OTAN en La Haya este 24 y 25 de junio. El ataque iraní posterior al anuncio del alto al fuego confirma lo que ya se intuía. No hay una tregua efectiva ni en el terreno ni en la diplomático. No hay tregua. Lo que Trump presentó como paz total fue en realidad una apuesta política sin fundamento real, que ha sido desmentida por hechos inmediatos. Gracias por estar acá. Gracias por seguirme.